La marca maldita de Caín. A muchas personas les sorprende descubrir que la Biblia contiene varios ejemplos de maldiciones. Incluso, está llena de maldiciones. Dado que increíblemente la palabra maldición aparece casi 200 veces, por lo que está claro que este es un asunto importante para que lo investiguemos. ¿Quieres saber más? Antes, recuerda suscribirte a Secretos Revelados si te interesan los secretos más profundos de nuestra historia antigua. También activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nuestro contenido en el futuro. Vamos a comenzar. Para el observador casual, la vida humana parece ser una mezcla caótica de luz y sombra, que no está organizada en un patrón discernible y no está gobernada por leyes claras. Sin embargo, hay factores de los cuales una abrumadora mayoría de personas no está consciente. La Biblia deja en claro que estas son las fuerzas en juego. De hecho, tiene mucho que decir al respecto. Las llama respectivamente bendiciones y maldiciones. Después de la caída del hombre, Adán, Eva y la serpiente fueron puestos bajo una maldición, y luego Eva dio a luz a sus hijos. Génesis 4, versículo 1. Ahora el hombre, Adán, conoció a Eva como su esposa, y ella concibió y dio a luz a Caín. Y ella dijo: he obtenido un hombre, un niño, un hijo, con la ayuda del Señor. El significado del nombre Caín puede interpretarse como lo tengo o aquí está. Eva probablemente creía que Caín era la simiente que Dios había prometido, el libertador que vendría de Eva después de que Dios maldecía a la serpiente. Eva puede haber creído que tenía en sus brazos al Mesías, aquel que salvaría al mundo entero, pero en realidad tenía a un asesino en sus brazos. Génesis 4, versículo 2 al 5. Y más tarde dio a luz a su hermano, Abel. Ahora, Abel cuidaba de las manadas de ovejas y cabras, pero Caín cultivaba la tierra, y con el tiempo, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra, pero Abel trajo una ofrenda de los mejores primogénitos de su rebaño, y las porciones de grasa. Y el Señor tuvo respeto, consideración por Abel y su ofrenda, pero por Caín y su ofrenda no tuvo respeto. Así que Caín se enfureció en gran manera, indignado, y parecía molesto y hostil. Abel trajo una ofrenda de sangre, los primogénitos de su rebaño, y Caín trajo una ofrenda de vegetación, el fruto de la tierra. Las ofrendas de grano eran aceptables ante Dios, como se ve en 2 de Levítico, aunque no servían como expiación por el pecado. Muchas personas tienen la impresión de que esta fue la principal diferencia entre sus sacrificios. Leemos que Caín estaba muy enojado y su semblante cayó. No hay duda de que el orgullo fue la fuente de la rabia de Caín. Fue demasiado para él soportar que Dios aceptara a su hermano, y no a él. Si la aceptación de la ofrenda por parte de Dios se indicaba por ser consumida por el fuego, entonces es posible que esta información fuera ampliamente conocida. La epidemia del pecado rápidamente empeoró. Caín ahora cometió los pecados relativamente sofisticados de orgullo espiritual e hipocresía. El nacimiento de Abel y las ofrendas de Caín y Abel. Génesis 4, versículos 6 al 7. Y el Señor le dijo a Caín: ¿por qué estás tan enojado y por qué pareces molesto? Si haces lo correcto, creyéndome y haciendo lo que es aceptable y placentero para mí, ¿no serás aceptado? Y si no haces lo correcto, sino que ignoras mi instrucción, el pecado está acechando en tu puerta. Su deseo es por ti, para dominarte, pero debes dominarlo. Dios eligió interactuar con Caín a través de una confrontación amorosa en lugar de responder con una afirmación automática. Dios no dejó ninguna duda en Caín de que sería aceptado si actuaba admirablemente. Aunque Dios ya conocía las respuestas a las preguntas que planteaba, quería que Caín las descubriera por sí mismo para que pudiera luchar contra los impulsos violentos y enojados dentro de él. Se nos dice: si no haces lo correcto, el pecado está a la puerta. Dios advirtió a Caín sobre el potencial destructivo del pecado. Caín tenía una elección: abstenerse del pecado y ser bendecido, o ceder al pecado
y ser consumido por él. Para evitar que el pecado domine nuestras vidas, primero debemos someternos a la autoridad de Dios. Si Dios no es nuestro amo, entonces el pecado será nuestro amo y seremos sus esclavos. Además, Génesis 4, versículo 8, relata que Caín habló con Abel sobre lo que Dios había dicho. Cuando estaban solos trabajando en el campo, Caín atacó y mató a Abel. Caín cometió un asesinato premeditado, ignorando claramente la vía de escape proporcionada por Dios. Génesis 4, versículo 9, narra cómo Dios preguntó a Caín: ¿Dónde está Abel tu hermano? Caín mintió, diciendo que no sabía, y añadió: ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano? Aunque Dios conocía la respuesta, le permitió a Caín confesar su pecado y empezar a hacer lo correcto después de hacer lo malo. El intento de Caín de engañar a Dios fue completamente inútil, ya que era absurdo pensar que Dios no estaba al tanto del paradero de Abel o que podía ocultar su pecado de Dios de alguna manera. La respuesta de Caín, «Soy yo el guardián de mi hermano», se hizo famosa. Aunque se suponía que él debía ser el guardián de su hermano, en cambio, fue su asesino y lo mató por razones egoístas. Caín no había sufrido daño alguno a manos de Abel. Su furia asesina fue inspirada puramente por los celos espirituales. Judas 11 advierte sobre el camino de Caín, que es la incredulidad, la religión vacía que lleva a los celos, la persecución de los verdaderamente piadosos y la ira asesina. La maldición de Dios sobre Caín se describe en Génesis 4, versículo 10 al 12. Dios le dijo a Caín que su hermano Abel, cuya sangre inocente clamaba por justicia desde la tierra, lo maldeciría. Caín sería maldito por la tierra que había recibido la sangre derramada de su hermano. Ya no produciría cosechas abundantes para Caín, quien también se convertiría en un fugitivo y vagabundo, un desterrado degradado que deambularía sin rumbo en la tierra sin hogar. Se nos dice que la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, un concepto que se menciona repetidamente en libros posteriores de la Biblia. Números 35, versículo 29 al 34, describe cómo la sangre de los asesinos no castigados contamina la tierra. La sangre de Abel habló anunciando juicio. En contraste, la sangre de Jesús habla de cosas mejores, gracia y el juicio del pecado. En Hebreos 12, versículo 24, Jesús es presentado como el mediador de un nuevo pacto, y su sangre habla de misericordia, un mensaje más noble que el de la sangre de Abel que clamaba venganza. Las bendiciones y maldiciones no son aleatorias, sino que operan según leyes eternas. Proverbios 26, versículo 2 establece que una maldición sin causa no se cumplirá. La maldición sobre Caín amplificó la maldición de Adán. Trabajar la tierra sería imposible para él. En Génesis 4, versículo 13 al 15, Caín lamenta su castigo, pero Dios, en su misericordia, le pone una marca protectora para evitar que otros lo maten. La naturaleza exacta de la marca es desconocida, pero su propósito principal era preservar la vida de Caín, no castigarlo. Caín se aleja y construye una ciudad llamada Enoc, centrada en el hombre y no en Dios. Lamec, descendiente de Caín, muestra arrogancia y se convierte en el primer polígamo. A pesar de sus boatos, Lamec y sus descendientes desaparecen en la historia bíblica. Sin embargo, surge la esperanza con el nacimiento de Set, quien lleva una adoración humilde a Dios. Dios establece una nueva línea familiar y escoge a Noé, descendiente de Set, como siervo obediente. Aunque existen maldiciones en la Biblia, Dios provee un remedio, demostrando esperanza y redención a través de líneas justas. A lo largo de la Biblia vemos que Dios otorga bendiciones a quienes lo obedecen y maldiciones a quienes lo desobedecen. Las maldiciones se pronuncian como castigo por la desobediencia a Dios. Por otro lado, las bendiciones son prometidas a aquellos que obedecen sus mandamientos. Deuteronomio 27:30 ejemplifica cómo Dios bendice o maldice según la obediencia del pueblo. Las bendiciones incluyen seguridad, salud, prosperidad y liderazgo sobre otras naciones. Las maldiciones no solo provienen de Dios,
sino también de acciones humanas, como cuando Noé maldijo a Canaán. La Biblia revela dos reinos, el visible y el invisible, este último siendo espiritual. En 2 Corintios 4, versículo 17 al 18, se destaca la importancia de mirar lo invisible para entender la realidad duradera. Tanto las bendiciones como las maldiciones tienen un poder espiritual y su impacto puede extenderse a familias, tribus y naciones. Muchas bendiciones y maldiciones registradas en la Biblia en relación con los patriarcas han perdurado y siguen vigentes hoy después de casi 4000 años. Esta segunda característica de bendiciones y maldiciones tiene implicaciones prácticas significativas. La generación maldita puede enfrentarse a situaciones recurrentes o patrones de comportamiento que no pueden explicarse únicamente en términos de lo que ha sucedido en sus vidas o experiencias personales. La causa raíz puede remontarse a mucho tiempo atrás, incluso a miles de años. Las palabras son el principal vehículo para las bendiciones y maldiciones, ya sea habladas, escritas o simplemente pronunciadas internamente. La palabra de Dios tiene mucho que decir sobre el poder de las palabras y contiene advertencias sobre cómo las palabras pueden ser usadas para bien o para mal. Por ejemplo, Proverbios 11, versículo 9, advierte que con su boca el impío destruye a su prójimo, pero mediante el conocimiento y el discernimiento, el justo será librado. Todos hemos pecado y hemos dejado entrar el pecado en nuestras vidas. Debemos ser lo suficientemente honestos para reconocer dónde está nuestra marca, nuestra maldición, nuestra línea de degeneración. ¿Qué nos libera de una maldición? El intercambio divino, centrado en el sacrificio de Jesús en la cruz. La narrativa completa de lo que se logró en la cruz fue profetizada por Isaías cientos de años antes de que sucediera. En Isaías 53, versículo 10, el profeta describe a un siervo del Señor, cuya alma sería dada a Dios como ofrenda por el pecado. La muerte sacrificial de Jesús es identificada por los escritores del Nuevo Testamento como el cumplimiento de esta profecía. La finalidad divina de un sacrificio se resume en Isaías 53, versículo 6, donde se dice que todos nosotros nos descarriamos, cada uno siguió su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. La raíz del problema de Caín fue apartarse de Dios y seguir su propio camino, un acto de rebelión o abón. Este término bíblico no solo describe la iniquidad, sino también el castigo o las malas consecuencias que trae consigo. En Génesis 4, versículo 13, después de que Dios pronunció juicio sobre Caín por el asesinato de su hermano, Caín expresó que su castigo es mayor del que puede soportar, utilizando la palabra abón. Esto abarcaba no solo la iniquidad de Caín, sino también el castigo que trajo sobre él. Levítico 16, versículo 22, menciona que el chivo expiatorio liberado en el día de la expiación llevará sobre sí todas sus iniquidades a una tierra desolada. En este simbolismo, el chivo no solo llevó las iniquidades de los israelitas, sino también todas las consecuencias de esas iniquidades. En su sentido más completo, abón no significa simplemente iniquidad, sino que también abarca todas las malas consecuencias que el juicio de Dios trae sobre la iniquidad. Esto se aplica al sacrificio de Jesús en la cruz. Jesús mismo no era culpable de ningún pecado. En Isaías 53, versículo 9, el profeta dice: no hizo violencia, ni hubo engaño en su boca. Sin embargo, en el versículo 6, declara: el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Jesús no solo fue identificado con nuestra iniquidad, sino que también sufrió todas las malas consecuencias de esa iniquidad. Al igual que el chivo expiatorio que lo prefiguraba, Jesús pudo llevarlas lejos de nosotros para que nunca regresaran. De esta manera, la cruz cumple su verdadero propósito y significado. En ella, se llevó a cabo un intercambio divinamente ordenado. Primero, Jesús sufrió en nuestro lugar todas las malas consecuencias que la justicia divina exigía por nuestra iniquidad. Ahora, en cambio,
Dios nos ofrece todo lo bueno que correspondía a la obediencia sin pecado de Jesús. De manera más concisa, el mal que nos correspondía recayó sobre Jesús para que, a cambio, el bien que correspondía a Jesús pudiera ser ofrecido a nosotros. Dios puede ofrecernos esto sin comprometer su justicia eterna, porque Jesús ya ha soportado todo el castigo justo debido a nuestras iniquidades en nuestro lugar. La increíble gracia de Dios es la fuente de todo esto, y la fe es el único medio para recibirlo. Coméntame, ¿sabías que las maldiciones eran tan recurrentes como las maldiciones en la Biblia? ¿Crees que las maldiciones deberían estar prohibidas? Si te ha gustado este video, regálame un like, comenta qué te ha parecido en la sección de comentarios. Recuerda suscribirte a este canal y compartir este video. Gracias por llegar hasta aquí y que Dios te bendiga.